bueno, de parte de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Cuaniquem, y la Fundación Educacional Casa Abierta Cuaniquem, les damos un gran saludo. Estamos muy contentos y contentas de poder vernos de nuevo. Tenemos presente a gente de Chile, Argentina, México, Colombia, Paraguay, Uruguay y muchos otros lugares de Latinoamérica. Así que estamos muy contentos por su participación. Lamentamos que los cupos se hayan acabado tan rápido. Sé que mucha gente quedó fuera. Así que para próximas jornadas intentaremos poder transmitirlas en vivo, pero por el momento no es posible. De todas formas, vamos a estar compartiendo las jornadas a través de YouTube. Un segundo. Ay. Bien, antes de comenzar, les pedimos que mantengan su cámara encendida y que en los momentos en que estemos trabajando de forma colectiva, todo el grupo grande, mantengamos los micrófonos apagados para no interrumpir cuando estemos hablando. Y durante el trabajo grupal que los mantengan encendidos para poder dialogar de mejor forma. Comentarles también que la sesión está siendo grabada. Está siendo grabada con el propósito de poder compartirla posteriormente a través del canal de YouTube de Cuaniquem. También comentarles que las preguntas, comentarios, dudas o consultas las vayan dejando en el chat. Vamos a dejar un momento al final de la jornada para compartirlas. Y además comentarles que a través del chat también voy a estar compartiendo un enlace a través del cual ustedes van a registrar su asistencia para que luego les llegue el certificado de participación. Bien, ¿qué haremos hoy? A quienes estuvieron la semana pasada ya conocieron la dinámica, y para quienes nos acompañan por primera vez hoy les voy a contar lo que vamos a hacer. Vamos a tener un momento en el que vamos voy a compartir las preguntas a través de las cuales vamos a llevar a cabo nuestra reflexión grupal. Se va a hacer un momento colectivo, luego nos vamos a juntar en grupos, se van a formar 5 grupos de alrededor de 10 personas cada uno. Van a tener 40 minutos para trabajar en grupo. Cada grupo va a estar con uno de nuestros expertos que nos acompañan hoy día. Dentro de ellos están Horacio Solar, Paula Oteiza y Jonathan Vélez. Además estaremos moderando en estos grupos Sergio Vázquez, director del Colegio Hospitalario, y yo, que soy la coordinadora del programa. Vamos a tener este momento de conversación en torno a las preguntas que les voy a mostrar a continuación. Luego vamos a tener un recreo de 15 minutos. Después nos volvemos a conectar, o pueden quedarse también conectados, pero nos volvemos a reunir pasados estos 15 minutos y hacemos una plenaria del trabajo grupal. Luego de estas conclusiones de los trabajos grupales, vamos a pasar a las presentaciones de las y los expertos, y finalmente va a haber un momento de preguntas o comentarios que surjan a raíz de las presentaciones y las conclusiones grupales, y luego daremos un cierre. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Para reflexionar hoy día en torno a la temática que nos convoca, que es didáctica de las matemáticas en contextos no regulares, les planteamos estas preguntas. En primer lugar, por si acaso estas preguntas se las envié por correo, las tienen disponibles en el correo por si las quieren ir mirando desde su
teléfono, tablet o computador donde estén conectados. La primera pregunta ¿es posible construir estructuras de pensamiento matemático en clases a distancia, o en clases grupales, o en cursos heterogéneos? ¿Cómo respondemos a la diversidad en el aula? Entendiendo el concepto de diversidad con toda su amplitud. ¿De qué manera incorporamos el error dentro del aprendizaje? Y finalmente, ¿cómo reencantar a los niños, niñas y adolescentes con el aprendizaje de las matemáticas? ¿Cómo desarrollar un autoconcepto positivo en el aprendizaje de las matemáticas? ¿Y cómo sobrellevar la ansiedad y temor al aprendizaje de las matemáticas? Esas son las preguntas que van a guiar la conversación grupal. Entonces ahora voy a formular los grupos. Un segundo. Un segundo para ver que esté todo bien. Paciencia, paciencia. Grupo 1, grupo 2. Bien, déjame ver que esté todo bien. Paula. Perfecto. Recuerden que van a tener 40 minutos para trabajar en grupo. Que les vaya muy bien, les deseo mucha suerte. Ahí tienen que ir aceptando para unirse al grupo que les tocó. Hola Estela, intenta... No escucho absolutamente nada, Beatriz. Abajo. yo sí te escucho. Un segundo. Para corregir. Esto, bueno, dependerá del mediador que nos va a permitir ver los aprendizajes, ver el aprendizaje en el error a través de la reflexión del mismo.
La número 4, pues cómo encontramos a los niños en el aprendizaje de las matemáticas a través de actividades o acciones interactivas, concretas, lúdicas, de interés, permitiendo al niño ser parte de la construcción del aprendizaje de las matemáticas. Al hacer ver que las matemáticas son de funcionalidad diaria, ¿verdad? Que son funcionales en nuestras actividades de vida diaria, al darle un sentido a las matemáticas, a todos los procedimientos matemáticos y a su contenido, y a la aplicación en la vida diaria, dándole así un significado a lo que el niño va aprendiendo. Y como una conclusión general, pues reconocemos la importancia que tiene el conocer a nuestros estudiantes, porque esto nos va a permitir saber sus intereses. Y una de las compañeras mencionaba pues que es importante conocer cuáles son, qué le motiva al niño, qué dibujo animado o qué muñequito ve en la televisión, para utilizar este interés como un motivante que nos va a permitir desarrollar muchas estrategias o muchos contenidos que estén dentro de la currícula a través de esto, de este interés que el niño pueda tener. Bien, esto en general. No sé si algún compañero igual tiene algo que agregar. Perfecto, Jenny, muchas gracias. Yanis, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos que estamos aquí conectados. No vi bien el número, pero que soy del grupo número 5, ahí si mis compañeras me pueden asesorar realmente de eso. Nosotros hicimos respuesta, obviamente basado en las matemáticas, pero también haciendo como una visión más ampliada de la pedagogía y en el contexto actual en el que estamos. En referencia a la pregunta número 1 sobre construir la estructura del pensamiento matemática, nuestra respuesta es que sí se puede, gracias a la reinversión de las prácticas pedagógicas y recurrir a herramientas que antes se desconocían, como por ejemplo las que tenemos ahora de forma digital, que nos han aportado igual herramientas súper importantes a la hora de transmitir la información, y además también los materiales que tenemos en casa. Creo que recurrir a los materiales que tenemos en nuestro contexto más cercano ha servido para la transmisión de la matemática. Y obviamente situaciones que se pueden adaptar para contextualizar el aprendizaje, porque obviamente dependiendo del contexto para poder ser aplicado este pensamiento matemático y obviamente según la innovación de elementos por parte no solo de los estudiantes, sino que también de los profesores, ¿ya? Para poder adquirir estas herramientas nuevas para desarrollar este pensamiento. Con respecto a la pregunta número 2, ¿cómo respondemos a la diversidad? Uno responde según las características de los niños, de las niñas o de los adolescentes, y de las adaptaciones, es decir, no hay que colocar un tope del aprendizaje a las personas, hay que apuntar a que los estudiantes pueden ser capaces de realizar los objetivos, enfocado en el respeto, experiencias, recursos, valores, estilos de aprendizaje, empatía, contexto, la cultura, sus necesidades y también sus intereses. Además de considerar que el docente debe ser un ser investigador de las temáticas actuales para crear planificaciones acordes a la diversidad, es decir, un constante aprendizaje no solo por parte de estudiantes, sino que de docentes. ¿De qué manera consideramos el error dentro del aprendizaje? El error es fundamental, a esa práctica o a esa conclusión llegamos, porque de esa manera el estudiante es capaz de comprender en qué se equivocó y de esa forma mejorar. El rol del docente es apoyar, tener un manejo de la frustración provocada e incentivar la confianza para no verlo como algo negativo, sino como otra instancia más de aprendizaje, valorando siempre el cómo lo hizo más que el resultado, para que de esa forma el estudiante, padres que también en este momento han servido como una guía de estos procesos de aprendizaje, o los apoderados sepan que lo realizado también es parte del proceso. Y cómo reencantar a los niños, niñas y adolescentes, y también capturando el concepto, el autoconcepto y el miedo, a través de ideas innovadoras, utilizando material concreto y didáctico, salir de la estructura clásica de la pizarra y las guías. Se puede enfocar en el juego para lograr resultados. Ahora último, por la pandemia se ha ampliado más a lo cotidiano, con elementos cercanos al hogar, contextualizando la matemática a situaciones del día a día. También observar la práctica docente debe cambiar, para realizar un aprendizaje más cercano, entretenido y significativo.
que sea un desafío constante para el docente promover las clases innovadoras. El concepto de amar lo que haces, que de esa forma se va a transmitir mejor la información. Además, sobre el autoconcepto positivo, hay que incentivar a que la autoestima siempre esté alta, con felicitaciones, con ánimo, motivación, para empoderarlo. Esta palabra nos resuena a todos mucho, dentro de su rol para no sentir miedo o frustración a la hora de preguntar o de realizar las actividades. Y de esa manera se combate la ansiedad y el temor a través de incentivos, promoviendo la autonomía y confianza en sí mismo. Promoviendo también que el o la estudiante incluso es capaz de compartir sus propias metodologías de aprendizaje hacia sus pares y de esa manera tener metas a partir de diferentes formas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanis. Muy, muy completo. ¿El siguiente grupo? En el grupo 4 ya estaba compuesto por Carla, Eileen, María del Rosario, Cecilia, Natalia, por mí, Betsabeth, y estábamos mediadas por Sergio. Y realizamos una reflexión en torno a todas las preguntas, pero también las englobamos. Ya destacamos varias ideas. Dentro de esto, realizar experiencias de aprendizaje sencillas y prácticas basadas en la realidad ya que viven nuestros estudiantes. Es fundamental también considerar la diversidad de ritmos de aprendizaje e ir graduando también los apoyos durante la enseñanza. También considerar, por ejemplo, el método Copici, concreto, gráfico, cierto, pictórico y luego simbólico dentro de las prácticas. Y también destacamos mucho que en la pedagogía hospitalaria es favorecedor el trabajo personalizado que realizamos en comparación de la escuela regular, lo cual es una cierta ventaja que se desarrolla acá en este contexto. Ya considerar también estrategias lúdicas o gamificadas, en especial actualmente que tenemos varias herramientas a nivel virtual de tecnologías. El error dentro del aprendizaje es fundamental, ya que nos lleva también a aprender, por lo que es importante en las matemáticas considerar siempre el proceso para llegar a un resultado o desarrollar algún problema. Siempre también es importante crear un ambiente de confianza, este espacio tan anhelado de confianza entre el estudiante y el docente, ya lo cual va a promover un buen autoconcepto académico. El vínculo del profesor-estudiante es central. Es más allá que solo entregar contenidos, y es necesario también establecer adaptaciones curriculares para los estudiantes, quitar esta desesperanza aprendida que a veces se incuba desde preescolar hasta la enseñanza media. Es fundamental darle un sentido a esta enseñanza de las matemáticas, no es solamente un contenido que se va a ir pasando en las clases, sino que hay que darle el sentido a este aprendizaje, a cada contenido, ya que no sea un aprendizaje mecánico que muchas veces generamos al aprendernos las tablas, aprender algunos algoritmos, ¿ya? Por lo tanto, la idea de este aprendizaje matemático, de esta didáctica matemática que generamos, es que no sea una estructura totalmente cuadrada, sino que es flexible y abierta a todos y todas los estudiantes que tenemos en el aula. Así que queda abierta aquí la oportunidad para que alguien del grupo, si quiere argumentar o agregar algo. Parece que no. Ahí parece que dije todo lo que comentamos. Muchas gracias. Que voy tomando nota, entonces, para que no se me vaya la idea. Muchas gracias, Betsabeth. Y nos quedaría un grupo. Sí, hola, hola a todos. Yo soy la vocera del grupo 2. Al igual que los grupos que ya expusieron, nuestras respuestas son muy similares, así que me gustaría como compartirles como una idea que como que resonó mucho en el grupo, que fue las ideas preconcebidas sobre la matemática y cómo esto ha traído problemas quizá en el contexto, porque muchas veces la idea de la matemática ha causado miedo en los estudiantes. Y una de las chicas que estaba en el grupo, que nos hablaba que ella trabaja como en el área de jardín,
nos decía que a veces desde muy pequeños hay que consolidar la matemática, no con miedo, ni como algo poco accesible, o algo que se necesita tener casi, no sé, un conocimiento neto, importantísimo, científico, totalmente desarrollado, para poder como padres, por ejemplo, muchas veces, sobre todo en este contexto, como muy bien dijo una de las, también ella tiene la idea preconcebida de que la matemática es difícil, pero nosotros hablábamos que a veces la matemática está en todos lados, desde agrupar calcetines cuando son muy chiquititos, empezamos a tomar unidades que quizás más grandes nos pueden servir mucho más, como contar de 2 en 2, 10 en 10, no es necesariamente cotidiana, como también dijeron muchos de los chicos, material concreto, con monedas, con porotos, lentejas, materiales que incluso podemos utilizar en otros ramos que pueden servir. Por ejemplo, en ciencias naturales, cuando se cultiva la lentejita en algodón, podemos decirle a los mismos chicos, cultivemos 3 lentejas y 2 porotos, y los chicos van a saber, ¿y cuántas plantas vamos a tener al final? Y los chicos tienen que contar y tenemos 5. Eso es matemática, aunque muchos padres pierdan la noción del pensamiento matemático y siempre se ha llevado a ver como algo difícil, algo que cuesta, que casi hay que ser ingeniero. Yo como en mi experiencia de práctica he visto que los papás son súper cerrados, incluso más que los propios chicos, algo que uno destaca mucho. Aparte hablamos del error, que el error es parte del aprendizaje, y a veces ese error juega mucho en contra con el autoestima. Una compañera hablaba sobre cuando uno le pasa un material concreto a un alumno de manera presencial, y normalmente él experimenta, conoce, explora, pero cuando a veces está acompañado de un adulto, recibe el no, así no se hace, o no, así no es. Y sin darnos cuenta, muchas veces como profesor incluso, o como padre, nos perjudicamos más allá al alumno, con el autoestima. ¿Y qué pasa a medida que van creciendo? No, no puedo, no sé, no, la matemática no se me da. Y tenemos alumnos que se cierran a seguir aprendiendo la matemática. Y yo creo que en nuestra experiencia, incluso más allá de docentes, muchas veces podemos conocer como persona, o ya volviendo más atrás a nuestra experiencia de colegio, vimos muchas veces no, yo soy súper malo para las matemáticas, no me gusta matemática. Y a veces eso también va ligado, el error, cuando no es trabajado junto a la autoestima, a chicos que quizás tuvieron una mala experiencia, por ejemplo, con un docente, o con un poco de apoyo en la casa, en la frustración de no saber que el error es algo natural y algo útil, que nos sirve para formar la experiencia y formarnos como personas y estudiantes. Creo que eso es como algo que nosotros destacamos mucho en nuestra conversación. Estábamos con Paula, por si no lo dije al principio, que el error y las ideas preconcebidas es algo que mucho tiempo no hemos, o muchas veces más que mucho tiempo, no se ha sabido manejar bien. Y las ideas preconcebidas a veces juegan tanto en contra que el error se ve como algo malo, y el error es lo más maravilloso que yo creo que puede existir en la matemática. Porque sobre todo cuando son pequeños, el error y el buscar, el explorar, quizás introducir otras materias, es lo que hace que todo surja de mejor manera. Creo que eso como grupo, no sé si alguna del grupo quiere hablar, Paula, incluir algo. Creo que fue bastante completo lo que comentó Catalina. Agradecer también la oportunidad de poder compartir con colegas de distintos lugares, eso también es bastante enriquecedor. Pero creo no tengo nada más que aportar por el momento. Todo súper claro. Gracias, Catita. Muchas gracias. Se nota que el trabajo grupal fue súper bien aprovechado. Bueno, esto es un momento también para invitarlos a replicar estos momentos también en su propia realidad, para incluirlos. Es bueno darle una vuelta a lo que a uno hace cotidianamente.
voy a rescatar algunas ideas que se fueron repitiendo en los grupos, la importancia que tiene, por ejemplo, el darle sentido a las matemáticas al vincularla con el cotidiano, la importancia también que tiene el rescatar la individualidad de las y los estudiantes, de conocerlos, de trabajar a partir de sus intereses, de su contexto, también desde sus propios conocimientos y habilidades, y de ahí también surge también, creo yo, la elección que uno haga de las estrategias, y la importancia que va a tener la estrategia y los distintos recursos que uno ocupe en la clase, los recursos didácticos que uno ocupe en la clase, para así motivar el aprendizaje. También se habló harto de que el error es una gran oportunidad en el aprendizaje, considerarlo dentro dentro del proceso de aprendizaje es importantísimo, y también la gran relevancia que tiene, sobre todo en el aprendizaje de las matemáticas, el potenciar, el motivar una autoestima positiva en las y los estudiantes, el empoderarlos de su aprendizaje. Eso me pareció muy, muy, muy bonito, y también rescato lo que dijo un grupo sobre que de repente el niño o la niña es quien puede enseñar su método a otros, y eso como una forma de empoderar y de generar autoestima. Esas conclusiones saco por ahora a grandes rasgos. Y ahora vamos a pasar al momento de nuestros exponentes. Así que voy a presentar a Horacio, que es el primero que va a pasar. Denme un segundo. Bueno, Horacio Solar es profesor asistente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor y licenciado en matemática. Realizó sus estudios de doctorado en didáctica de las matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación son competencias matemáticas, con énfasis en la argumentación y la modelización en el aula de matemática, y el desarrollo profesional docente en matemáticas. Horacio se ha dedicado a la formación inicial de profesores de matemáticas de enseñanza media, y ha realizado varios cursos de formación continua para profesores que enseñan matemática, incentivando estrategias para promover habilidades matemáticas. Desde septiembre del 2019 se desempeña como jefe de magíster de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Adelante, Horacio. Muchas gracias, Beatriz. En primer lugar, agradezco mucho estar aquí en esta metodología de trabajo. Creo que ha sido súper enriquecido, que estas presentaciones que nosotros hacemos también a partir de la experiencia de ustedes y de todos nosotros. No tenía preparada una presentación porque vi que la principal era el foco, la discusión que tuvimos, pero pude armar una presentación a partir de lo que nosotros hicimos. Entonces, a partir de la experiencia que yo he hecho en conjunto con mi equipo, en estos 15 minutos creo que tenemos, Beatriz, les voy a comentar, digamos, algunas experiencias que hemos tenido de investigación y desarrollo que pueden enriquecer la discusión que hemos tenido hasta ahora. Claro, Beatriz comentaba en esta muy buena síntesis de que todos los grupos que estábamos acá estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? La importancia de darle sentido a las matemáticas, la importancia de ciertos recursos como material didáctico, de cómo priorizar los contenidos o los aprendizajes de las matemáticas, la importancia de reconocer el error, partir desde las características propias de los estudiantes. Había una sinergia entre los grupos. Yo no sé si hace 10 años atrás ahora hemos tenido tanta sinergia en los grupos. Quizás cada grupo se ha ido a su lugar distinto, pero que creo que estamos en un buen momento, más allá del contexto pandémico. Entonces los quiero invitar a mostrarles dos experiencias para enriquecer esta discusión. Primero, la experiencia que yo hice en conjunto de varios colegas para el contexto de pandemia, cómo ofrecer oportunidad de aprendizaje durante y después de la emergencia sanitaria, ¿no? Esto fue una presentación, un informe que elaboramos el año pasado, y que tuvo como propósito generar ruta de aprendizaje, usamos esa terminología, con actividades sincrónicas y asincrónicas.
Entonces, había todo un contexto en el fondo de qué potenciar. Está la priorización curricular que acaba de salir, también cómo poner foco también en las habilidades matemáticas, que el ministerio también da lugar a eso, actividades contextualizadas con un contexto importante socioemocional, y también tener en cuenta los escenarios de no conectividad. Y justamente una discusión que propusimos en ese informe, y también salió algo acá en la discusión, es cómo en realidad podemos reorganizar el currículum priorizando aspectos que no solamente son foco en los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Nuestros objetivos de aprendizaje ahora son un listado gigante, ¿ya? Sobre todo en los cursos más desde pequeños hasta segundo medio, ¿eh? Y por tanto ustedes han visto como cuando enseña matemática a veces no llegar al objetivo de aprendizaje o los indicadores de evaluación. Una profesora decía que en el contexto de diversidad, a partir del decreto 2015, es que uno podía modificar objetivos de aprendizaje, los podía ajustar, pero claro, si no tenemos tan presente esta herramienta es complejo. En cambio, en otros países, y aquí pongo el ejemplo del currículum de Cataluña dentro de España, ahí cada comunidad autónoma tiene su currículum, ellos organizan el currículum no por ejes de objetos matemáticos como son geometría, álgebra, números, estadísticas, sino a través de competencias matemáticas. Y lo que tienen que su propósito es este. El gran propósito es resolver problemas. Y ahí hay dos tipos de indicadores. Ser capaces de traducir un problema en lenguaje matemático a una representación matemática, ¿no? Utilizar conceptos, herramientas, estrategias matemáticas para resolver problemas. Y así, como se fijan, todo lo que está más azul son grandes conceptos, competencias matemáticas, y los otros son como indicadores para llegar a eso. Por ejemplo, en comunicación y representación. Expresar ideas matemáticas con claridad y precisión y comprender la de los demás estudiantes. Entonces, imagínense el contexto de aula hospitalaria. Si tenemos un estudiante que está un mes con nosotros. Claro, tenemos la opción de poder, como se hace hoy en día, de poder contactar con la escuela, saber en qué planificación está haciendo el estudiante, le pedimos una planificación y seguimos eso. O bien, si tuviéramos esto mucho más presente, porque esto está en nuestro currículum de matemática en Chile, en Argentina desconozco cómo está, pero en muchos países sudamericanos hay habilidades matemáticas o competencias matemáticas que son parte del currículum. Uno podría pedir una radiografía al estudiante en función de esto, no de objetivo de aprendizaje, y continuar fundamentando esto, desarrollando esto. Eso significa que en realidad los contenidos son realmente un medio y no un fin, como todavía nuestro currículum, hasta segundo medio, así lo tiene presente. Distintos es lo que es tercero y cuarto medio. El año pasado salió una bases curriculares que son muchas menos objetivos de aprendizaje, y son objetivos de aprendizaje mucho más asociados a desarrollar habilidades en todas las asignaturas, en particular en matemáticas. Por tanto, les invito a que lo puedan revisar, porque son OA más amplios, que nos da una idea también de lo que uno podría pedir a los estudiantes como meta de aprendizaje a largo plazo. Pero este currículum, como les decíamos, también tiene habilidades matemáticas. Y por ejemplo, aquí está resolver problemas, y lo que estoy presentando es la progresión curricular, por ejemplo, en resolver problemas de primero a sexto básico. Entonces, fíjense, ya lo podemos hacer. Ya contamos con instrumentos curriculares desde Chile, por lo menos, en que uno puede decir, bueno, si recibimos estudiante en cuarto básico, veamos cómo está aquí, le aplicamos quizá una tarea diagnóstica y busquemos esto. Es capaz de resolver problemas dados o creados, es capaz de emplear diversas estrategias para resolver problemas, más de una estrategia. Si sí, adelante. Si no, quizás les ponemos problemas para enfatizar este indicador de la habilidad. Es otra manera de organizarlo, pero que podrían darnos otras maneras de poder estudiar justamente y monitorear sobre todo el progreso de los estudiantes. Por tanto, bajo esta experiencia, nosotros lo que hicimos en este informe de didácticas para proximidad en matemática es hacer una propuesta enfocada en resolver problemas. Entonces, vivió la importancia de representar, que los estudiantes representen, la importancia de modelar, ahí está todo el tema de problemas, más allá de contextualizados, sino que los estudiantes a partir de su experiencia resuelven problemas, ahí está el foco de modelar, y la importancia de la argumentación y comunicación.
Y por tanto que cuando uno elige OA, priorizados de las bases curriculares, también poner acento en este tipo de grandes procesos. ¿Ya? Entonces uno podría empezar a hacer como estos momentos de la clase, que los momentos clásicos es como momento de inicio, de desarrollo y de cierre, pensarlo bajo otra lógica. Por ejemplo, el comprender el problema, luego ser capaz de resolverlo, y finalmente en esta resolución hay una parte importante de discusión y profundización. Y finalmente hay una conclusión del problema y una actividad evaluativa, ¿no? Entonces que cuando los estudiantes la recibamos es importante que si se va del aula hospitalaria quizás poder tener una ruta de aprendizaje con una actividad evaluativa final, una pero importante, cosa que veamos si es capaz de lograr este foco más asociado a la habilidad, no solamente a 1A. Bueno, hay algunos ejemplos de experiencias más enriquecidas, podríamos hablar, ¿ya? Como el tema de el contexto de pandemia, sin duda uno podría tener dos decisiones, o lo obviamos o lo incluimos. Y aquí son ejemplos de actividades, hasta niños muy pequeñitos, primero, tercero básico, es que incluimos el contexto de la experiencia hoy en día, ¿ya? Con pandemia, para poder aprender matemáticas, ¿no? O cómo las matemáticas nos sirven. En otra charla que estuve hace poco, un matemático decía: yo nunca he visto más oportunidades para que la ciudadanía realmente aprenda lo que son los logaritmos o los gráficos, porque hoy en día todos los gráficos con escala logarítmica están más presentes que nunca. Entonces, mucha oportunidad nos enfrenta la pandemia para poder aprender unas matemáticas con sentido, como también decíamos los grupos. Importante para este tipo de experiencia es poder generar cápsulas explicativas. No sé cuántos de ustedes ya quizás la están haciendo, ¿no? Hemos visto que usar lógicas de clase invertidas, en que primero uno puede presentar los contenidos clave a través de cápsulas explicativas que el profesor modela, la profesora, y luego la clase se centra en discutir, no se sienta en presentar. Creo que si tenemos muy poco tiempo a hacer clases sincrónicas o presenciales, aprovechemos eso para discutir y no presentar cosas. Eso lo podemos hacer bajo otros formatos como las cápsulas explicativas, que pueden ser 15-20 minutos. Y el otro elemento que quiero presentar es que, bueno, ¿cuáles son los focos de aprendizaje, ¿no? Y a través de varias investigaciones y experiencias que hemos visto, en realidad aquí les muestro una fotografía de cosas a tener en cuenta si queremos tener este foco más en habilidades matemáticas, en competencias matemáticas. Como por ejemplo el ser capaz de justificar la respuesta, discutir ideas, poner en juego el conocimiento matemático, conectar, el ser capaz de generalizar y ser capaz de conjeturar, buscar procesos. Y para eso los contenidos son un medio. ¿Ya? En cualquier contenido uno puede buscar esto. Lo importante es que la actividad que uno le pone al estudiante, la oportunidad de aprendizaje, lo permita. Aquí lo que estoy mostrando es simplificación, matematización, quizá algo que es un lenguaje más técnico, pero tiene que ver con etapas de cuando uno hace una actividad de modelación. Por ejemplo, el que uno no valide si la respuesta está correcta o no correcta, sino sea capaz de validar el procedimiento que el estudiante propone, como bien se dijo en los grupos, ser capaz de proponer problemas. Fantástico, con el resumen que hacía Beatriz, que los estudiantes propongan sus procedimientos y eso los empodera. Pero hay que validarlo entonces, validemos, y ahí se puede generar una discusión muy interesante entre un grupo de estudiantes que propuso tal procedimiento, otro, y discutimos y validamos cuál puede ser más pertinente, mejor, y ponemos otros problemas para validar esos procedimientos. Más allá del foco si está bueno o malo. Y ahí está toda la discusión del error, ¿no? Efectivamente estamos de acuerdo que el error es muy importante para el aprendizaje, pero también hay un tema de no evaluar al estudiante, ¿no? Muchos estudiantes de nosotros dicen, bueno, tía, ¿esto está bien? O profe, ¿esto está bien? Y nosotros tendemos a valorar eso, ¿no? Sí, vas bien, sigue así, súper, o bien, oye, revisa esto, parece que estás confundido, pero hay un contrato didáctico que el estudiante lo que busca es que lo validen. Pero el aprendizaje de matemática no tiene que ver con eso fundamentalmente, es que sea estudiante que sea capaz de reconocer si lo suyo está bueno o malo, o quizá un par que le pueda decir, que realmente lo discuta, y no un ente superior, en este caso que el profesor, que evalúe eso. Y por eso, otra habilidad que es muy, muy importante y hemos investigado mucho es la argumentación. Y ahí puse unos niveles que hemos estado desarrollando,
que es buscar los estudiantes lleguen a alto nivel de argumentación. ¿Qué significa alto nivel de argumentación? Que sean capaces de no solo justificar, el famoso por qué un nivel 2 para nosotros, o sea, sino que sean capaces también de refutar a sus estudiantes. O refutar significa no decir está mal, o puede decir, oye, yo tengo otra estrategia que creo que puede ser más eficiente para esto. Y probaremos otra. Perfecto, discutámoslo. Eso es refutar también. Fundamentar las justificaciones o refutaciones. Voy a fundamentar porque creo que es mejor lo mío. Ahí me confundí, esto debería haberlo cambiado. El fundamentar es nivel 5, refutación es nivel 4. Esto lo armé en unos minutitos. Pero el fundamentar, esa es la clave de las matemáticas, que también tiene que ver con ser capaces de generalizar, que también está en todas partes. Y la última propuesta que las dejo, y aquí ya los dejo ya, había muchas otras cosas más, es la importancia de la metacognición. Nos hemos dado cuenta de que uno, si pone el foco en la metacognición, en verdad hay un aprendizaje muy profundo, no solo en matemáticas. Y acá hay una propuesta de etapas, de estrategias metacognitivas a promover a los estudiantes. En la primera parte es proceder, ser capaz de comprender la tarea, planificar el proceso de trabajo, monitorearse el mismo, ¿no? Y cómo nosotros como docentes podemos ayudar a eso. Luego, la segunda se llama regular, regular su trabajo a nivel local, como lo que estoy haciendo cada paso. O luego una mirada más de arriba, como, oye, estoy bien lo que está haciendo, ¿no? O el otro que me diga, no, revisemos todo el proceso, empecemos de nuevo. Y luego evaluar, ¿ya? Si efectivamente los recursos que utilicé, los contenidos son adecuados y todo el proceso. Y algo muy, muy importante que hemos visto, que esto ya es más reciente, es una dimensión que se llama socioemocional. Es como cómo demuestro, digamos, monitoreo y el control y la evaluación de las emociones, como, estoy bien como estoy haciendo, oye, no estoy tan bien, me siento fracasado o fracasada. Y eso es muy importante también, el aspecto socioemocional a la hora de desarrollar los procesos, la matemática y el aprendizaje de la matemática. Lo dejo hasta ahí, ¿ya? Hay otras experiencias también que tenía, pero creo que ya hemos llegado a los 15 minutos y que si después más adelante quieren contactar conmigo, ya les puedo contar otras experiencias también asociadas a la coenseñanza, también que puede ser muy importante entre educadores diferenciales y profesores de matemática. Muy bien. Beatriz, no te escuchamos. Ahí sí, cosas que pasan. Bueno, decía que muchas gracias por tu presentación, muy interesante de lo que nos propones. Me quedo con esto de reestructurar o repensar cómo se organiza el currículo. Creo que en nuestro contexto el trabajar desde las habilidades es algo que quizás ya hacíamos, pero sin saber quizás, o sin tener tan consciente que lo hacíamos. Es interesante también la propuesta que nos pones del aprendizaje a través de la resolución de problemas, esto de validar los distintos procedimientos que se dan, estas fases que nos propones, muy, muy, muy relevante, y me quedo principalmente con esto último que nos dices, la importancia de hacer un proceso metacognitivo y de incluir en este proceso metacognitivo el área socioemocional. Creo que el aprendizaje, el cómo uno aprende, está muy vinculado efectivamente con cómo uno se siente al aprender. Así que bueno, muchas gracias por tu presentación. Dejé en el enlace de asistencia por si acaso en el chat, lo volveré a enviar en unos minutos. Ahora voy a presentar a Paula y Jonathan. Bueno, Paula Otaiza es profesora de matemática en educación media, licenciada en educación de la Universidad Católica del Norte, diplomada en liderazgo y gestión de calidad en instituciones educativas, actualmente cursando magíster en diseño curricular y proyectos educativos,
y es profesora de matemática del aula hospitalaria San Sebastián, ubicada en el Hospital Regional de Antofagasta. Jonathan Bellis es licenciado en Educación de la Universidad Bolivariana, ingeniero de ejecución de minas de la Universidad de La Serena, licenciado en las Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de La Serena y docente de aula hospitalaria San Sebastián de la zona norte de Chile. Ambos pertenecen a aulas hospitalarias de San Sebastián. Adelante. Hola, hola a todos, a todas. Buenas tardes. Para comenzar nuestra presentación, quiero compartir con ustedes un video de la experiencia que queremos compartir. Así que voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿Me dan un segundo? Ahí sí. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Las aulas hospitalarias San Sebastián están en permanente búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas aplicadas a educación, con la finalidad de innovar en herramientas que faciliten la formación y el aprendizaje de las y los estudiantes. En este sentido, hemos abordado la didáctica de la matemática desde diferentes espacios, el tratamiento de la educación ciudadana a partir de la matemática y el trabajo con ABP, aprendizaje basado en proyectos, con la matemática como eje transversal. La articulación entre la matemática y ciudadanía tiene como principal objetivo fomentar los procesos de formación ciudadana en estudiantes de las aulas hospitalarias San Sebastián a través de estaciones de aprendizaje focalizadas en ejes temáticos de educación matemática en los niveles de educación básica y educación media. El objetivo de utilizar las estaciones de aprendizaje es que niñas, niños y jóvenes refuercen el conocimiento de un objeto de estudio y diferencien tareas por niveles. Promueve que los estudiantes de forma inductiva aprendan a resolver los problemas por sí mismos, les permite potenciar sus diferentes destrezas, activa la participación de los alumnos y la interacción con otros compañeros, fomenta el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. Además, motiva a las y los estudiantes a trabajar de forma independiente, donde el profesor tiene el rol de guía y asesor. Estas características, donde cada niño y niña tiene un rol activo y el docente actúa como mediador entre los contenidos y los estudiantes, se desarrollan constantemente en el trabajo con ABP, aprendizaje basado en proyectos, sistema de planificación implementado desde el año 2018 en las aulas hospitalarias San Sebastián, cuyo objetivo se centra en que cada estudiante es el principal protagonista del aprendizaje. Los educandos desarrollan un proyecto que a partir de un tema central articula todas las asignaturas. De esta manera podemos ver la matemática aplicada en distintos contextos cotidianos, evidenciando su importancia en la vida diaria. Actualmente en San Sebastián estamos trabajando en el uso de la matemática en todos los niveles educativos, desde prebásica a educación media, con foco en el mundo de los negocios y emprendimientos, mediante el ABP denominado la matemática como parte de la vida, que tiene por objetivo que los estudiantes puedan idear un sistema de emprendimiento y dar cuenta de las aplicaciones matemáticas necesarias para llevar a cabo dichos desafíos importantes para la gestión de recursos y la autosuficiencia. Mediante la aplicación de las distintas estrategias, vamos mostrando a las y los estudiantes de San Sebastián la importancia que tiene la matemática en el día a día, concientizando que es una disciplina de uso permanente para las distintas necesidades cotidianas de la comunidad. Asimismo, la matemática vinculada con la educación ciudadana permite la formación de ciudadanos reflexivos, críticos, creativos y con herramientas para la correcta toma de decisiones. Desde las aulas hospitalarias San Sebastián, estamos comprometidos con la aplicación de iniciativas innovadoras, con el desarrollo de competencias y habilidades para que nuestros estudiantes fortalezcan sus capacidades y posean las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo actual. Bueno, ahí un poquito lo que vamos a conversar y a exponer en esta sesión. No sé si Jonathan puede compartir pantalla. Ahí está.
Ahí sí. Entonces, lo que queremos compartir con ustedes hoy son algunas de las experiencias que hemos llevado a cabo en el aula hospitalaria San Sebastián. Mi nombre es Paula Taiza, soy de Antofagasta, del norte de Chile, y voy a comenzar esta presentación contando una experiencia que hemos desarrollado en el año 2019, antes de la pandemia. ¿Puedes avanzar, por favor, Yanata? Esta experiencia la hemos llamado Estaciones de Aprendizaje, una estrategia innovadora para promover la educación ciudadana mediante la matemática. Inicialmente, nosotros nos posicionamos en la educación matemática como una habilidad, ¿sí? Una habilidad que va a ayudar al estudiante a entender, a jugar, a hacer y a usar la matemática en todas las situaciones, ¿sí? Esa es nuestra principal base. Y con respecto a la educación ciudadana, la comprendemos como un conjunto de capacidades sociales, históricas y culturales que permiten al sujeto comprender y transformar su entorno. Desde estos dos principios nosotros comenzamos a investigar y a llevar a cabo esta iniciativa y este proyecto en educación matemática y educación ciudadana. Cuando comenzamos a investigar para poder llevar a cabo este proyecto, nos dimos cuenta que en ámbitos sociales hemos tenido cambios como sociedades, ya sean en Latinoamérica, en el mundo, sobre todo en Chile. Hemos tenido cambios sociales, sobre todo en los procesos formativos, porque la sociedad es tan moderna, la globalización ha generado cambios, nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas están teniendo acceso a mayor información, lo cual genera muchas veces desinformación, y es por eso que hemos decidido ahondar también en esta investigación. Con respecto al ámbito educativo, estamos pero demasiado de acuerdo en que la alfabetización matemática ha cambiado, ¿sí? La alfabetización matemática ya no consiste en solamente resolver problemas, que los estudiantes aprendan a sumar, a encontrar las ecuaciones, sino que trasciende eso. Que los estudiantes tengan, por ejemplo, la capacidad de diálogo, que tengan la capacidad de reflexionar, de la toma de decisiones, y la matemática ayuda a eso, fomenta también estos espacios, entonces desde ahí también queremos posicionarnos. Evidentemente todo esto tiene también un sustento porque el año 2016 en Chile se promulga la ley 20.911. Esta ley establece un plan de formación ciudadana para todos los establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, esta ley nos obliga a que trabajemos la matemática, pero también relacionado a la educación ciudadana. Y no solamente en matemáticas, sino también en todas las asignaturas, en lenguaje, en historia. Y es por eso que también decidimos ahondar en este tema, porque al momento de revisar las orientaciones curriculares, para llevar a cabo estas implementaciones nos damos cuenta que las actividades están solamente orientadas en el eje de estadística, como por ejemplo escoger al presidente de curso y otras actividades más. Pero el eje de geometría y de números queda fuera de estas orientaciones curriculares. Por eso también nosotros quisimos ahondar y fuimos en búsqueda de una metodología que fuera una metodología activa para poder hacer esta investigación. A ver si puedes cambiar la presentación. Y llegamos a las estaciones de aprendizaje. ¿Y qué son las estaciones de aprendizaje? Son un método pedagógico que se basa en una perspectiva constructivista. El docente adapta el aprendizaje al ritmo de cada estudiante. De hecho, estas estaciones de aprendizaje son utilizadas también en los ciclos más pequeños, en la educación parvularia. Y poder llevarlos a educación media para nosotros fue maravilloso eso. Ahora, ¿en qué consisten estas estaciones de aprendizaje? Consisten en lugares físicos que se encuentran dentro del aula, donde el estudiante puede transitar de forma autónoma, y el estudiante decide por dónde quiere comenzar estas estaciones de aprendizaje. Ahora, el docente las puede utilizar al final como un cierre de unidad, o simplemente para reforzar un objetivo de aprendizaje. Los roles aquí son bastante importantes. El rol del estudiante, él es responsable de su aprendizaje. El estudiante decide, justifica y valida estas estaciones, él decide por dónde transitar,
Además, lo que cumple estas estaciones de aprendizaje es que fomenta el trabajo colaborativo y la interacción entre los pares. Además, se desarrolla una mirada multidisciplinar de los procesos formativos, que eso también es bastante importante. Ahora, el rol del docente es mucho más importante. Ahora, él es el que debe crear estas estaciones, por lo tanto debe ser un docente creativo, que investigue, un docente que tenga conocimiento especializado en distintos ejes temáticos. El docente es quien va a mediar estas estaciones, es un facilitador de aprendizaje, y además lo más importante para nosotros es que debe ser un profesor que motive al estudiante a que termine este ciclo de estaciones, o que simplemente pueda orientarlo o guiarlo, dependiendo de las características que tenga el estudiante, por cuál estación él desea transitar. Ahí hay una imagen de cuando pudimos implementar estas estaciones, y a continuación les voy a mostrar un formato que hemos diseñado en donde podemos evidenciar una articulación entre la educación matemática y la educación ciudadana. Esta estación se llama Kilómetro Cero. Es una estación en donde el objetivo general es conocer las distancias de ubicación de las entidades gubernamentales que existen en la región de Antofagasta, utilizando el concepto de homotesia. Por lo tanto, aquí podemos ver elementos que están presentes en nuestro currículum. Tenemos el objetivo general de la estación, donde evidenciamos la articulación entre la educación matemática y la educación ciudadana. Están presentes las habilidades que queremos potenciar en nuestros estudiantes. Estas habilidades están presentes en el plan de formación ciudadana. Los objetivos de aprendizaje que están inmersos en la actividad. Estos objetivos nosotros los sacamos de las bases curriculares. ¿Qué concepciones de ciudadanía queremos trabajar? Los materiales y una descripción breve de cómo el docente puede implementar esta estación. Ahora, esta estación Kilómetro Cero es una estación relacionada a un juego de mesa. Aquí el estudiante, mediante un mapa a escala de la ciudad en donde él viva, o ella viva, puede calcular las distancias reales. Calcula la distancia en el mapa, luego, mediante el concepto de homotesia, calcula la distancia real que existe entre el centro de la ciudad con estas distintas entidades gubernamentales. ¿Qué característica tiene este juego? Es que los estudiantes, una vez que se sitúen en esta entidad gubernamental, escanean un código QR y les arroja uno de los servicios que entrega esta entidad gubernamental a la comunidad. ¿Sí? Entidades gubernamentales como, por ejemplo, Servicio de Impuesto Interno, la Municipalidad, Casa de la Cultura, etc. Aquí hay algunas imágenes de cuando pudimos implementar estas estaciones. Y además hemos diseñado otras, como por ejemplo la estación Lilia Yupana. Esta estación busca desarrollar en el estudiante un sentido de pertenencia con respecto a su territorio. Esta estación de aprendizaje relaciona el concepto de la construcción de aguayos mediante las teselaciones. Así que es una estación bastante práctica, con harto material concreto. Además tenemos la estación Fake News. Es una estación que busca que los estudiantes, mediante el análisis de noticias y mediante el cálculo de operaciones básicas, ellos puedan verificar cuál de todas las noticias es verdadera y cuál es falsa. Y por el tiempo no podré ahondar en otras. Y finalmente, como conclusión de esta investigación, pudimos darnos cuenta que existen altas expectativas en los estudiantes, así lo manifestaron ellos en las encuestas. Una vez que transitaron por estas estaciones, pudimos levantar esa información. Es una innovación dentro de la sala de clase, porque rompe los esquemas rígidos que ha caracterizado a las clases de matemáticas siempre, que los estudiantes están sentados, el docente está de pie. Entonces rompe con eso. La utilización de material concreto facilita el aprendizaje para ellos, sobre todo en contextos hospitalarios. Potenciamos en ello el autoaprendizaje, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y por sobre todo la creatividad. La ventaja que tiene también estas estaciones de aprendizaje es que están relacionadas a temas de contingencia, temas de multiculturalidad, economía, prevención de riesgos.
etcétera, identidad de género. Y otra de las ventajas que tiene estas estaciones de aprendizaje es que en el aula hospitalaria nosotros podemos implementar en todas nuestras modalidades, incluso ahora en modalidad online. También podemos hacer distintas salas donde los estudiantes pueden transitar virtualmente y poder aprender algo de estas estaciones. A continuación, te dejo con mi compañero, colega, Jonathan Bellis, que nos contará otra de las experiencias que hemos desarrollado en el aula hospitalaria. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Sí, vamos a continuar con esta exposición, contando experiencias desde las matemáticas en las aulas hospitalarias San Sebastián. Definir y también mencionar que nosotros trabajamos con un sistema de planificación denominado aprendizaje basado en proyecto, en donde un tema central es desarrollado transversalmente en cada una de las asignaturas. En el año 2020, el año pasado, uno de los ABP que tenía que ver con las matemáticas llevaba como título La magia de la matemática. Pero antes de ahondar en dicho proyecto, en dicho ABP, quisiera mencionar o reforzar ciertos conceptos fundamentales en cuanto al aprendizaje basado en proyectos. Se sustenta en el constructivismo. En este caso, el estudiante, él o la estudiante, va a ser protagonista del aprendizaje, va a ser solucionador o solucionadora, digamos, de los distintos problemas o problemáticas que pueden haber en un contexto, y el rol del docente es mediador del aprendizaje y un facilitador del conocimiento. Se hace muy importante para el desarrollo de este sistema la articulación con las distintas asignaturas. Con respecto a la ABP, la magia de la matemática, nuestro objetivo fue evidenciar el uso de la matemática en situaciones cotidianas. Que la aplicación de esta o de los distintos contenidos en la resolución de problemas presentes en distintas situaciones de la vida diaria, que afectan al entorno y que pueden solucionar distintas situaciones también con respecto al contexto en donde se vive. Con respecto a los objetivos de aprendizaje, bueno, contarles que, como se habló también en las reflexiones, tenemos que enfocarnos en un contexto multigrado, por lo tanto se nos hace imprescindible la selección de objetivos de aprendizaje de las bases curriculares, ¿cierto? Para poder atender a esta diversidad. Pero también se hace importante que esta selección de objetivos sea o tenga una relación con el tema central a trabajar en el ABP. En pantalla se pueden observar los objetivos de aprendizaje seleccionados para segundo ciclo y educación media. Bueno, al finalizar el proyecto, al finalizar este camino en donde se desarrollan los trabajos, ¿cierto?, referente a las distintas asignaturas, los y las estudiantes deben desarrollar una muestra a la comunidad de San Sebastián. En este caso, lo que se desarrolló fue una galería de arte virtual, que se le denominó Matemágicas. Bueno, esto nos permite también la articulación con el arte, con la ciencia, ¿cierto?, con los procesos históricos. En esta ABP se hizo harto énfasis en la participación de hombres y mujeres en el desarrollo de las ciencias matemáticas, con el objetivo de integrar de manera equitativa el acercamiento de niños a niñas al mundo científico, ¿cierto?, que tiene como protagonista fundamental el uso de las matemáticas. Y también en la pantalla se puede ver el código QR con el cual uno puede visitar esta galería virtual, ¿cierto?, desarrollada por los alumnos y alumnas de San Sebastián. Actualmente, el ABP que estamos desarrollando en este momento, año 2021, ¿cierto?, lleva como título La matemática como parte de la vida. Y el objetivo que buscamos es evidenciar la matemática en el desarrollo fundamental de la proyección de un emprendimiento o negocio, ¿cierto? Cómo las matemáticas financieras son importantes para proyectar alguna intención, ¿cierto?, de negocio, de emprendimiento al futuro, ¿cierto?, en el tiempo, o durante el tiempo. Y para eso hicimos un inicio de este proyecto invitando a
diversos emprendedores a contar y a comentar las distintas, digamos, negocios, en donde los distintos enfoques de los emprendimientos, ¿cierto?, desarrollados por ellos. Tuvimos gente desde las áreas de las ciencias sociales, ¿cierto?, enfatizando que a pesar de la distancia que tuvieron en su proceso profesional o de desarrollo profesional, con las matemáticas hoy las tienen que ocupar y las desarrollan y las aplican, ¿cierto?, en diversos contextos. Nuestras proyecciones, bueno, el enfoque que queremos dar es que la matemática se enfatice la solución de la matemática más allá de los problemas. Sabemos que operacionalmente, en distintos contenidos operacionalmente, las matemáticas indican un resultadismo. Y sí, hay que llegar a eso. Sin embargo, los contenidos tienen que tener sentido para los y los estudiantes. Cómo esos contenidos son aplicados en distintos procesos de la vida diaria, incluso a veces inconscientemente. Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar el sentido de los diversos contenidos de esta disciplina. De esta manera, evidenciar para los niños y niñas este aprendizaje de una manera mucho más significativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula y Jonathan. Muy bonito ver lo que hablamos materializado en la experiencia. Encuentro muy interesante su propuesta que tiene a la base la formación ciudadana, esto de las competencias que tienen que tener las y los estudiantes para poder comprender y transformar su entorno. Creo que eso es muy importante, sobre todo en estos tiempos que corren ahora. También me parece interesante la forma en la que su propuesta de trabajo interpela y a la vez enriquece el rol y las competencias que tienen que tener los docentes, las y los docentes. Y me parece también muy relevante esto de acercar las matemáticas y acercarlas más allá de los problemas, y también con cosas con ejemplos muy reales, como el invitar a emprendedores y emprendedoras a que compartan su experiencia y de cómo usan las matemáticas ahora. Lo encuentro maravilloso. Así que muchas gracias por su experiencia. Bien, vamos a dejar un espacio para si alguien tiene alguna pregunta. Estoy revisando el chat si es que hay alguna, pero veo que no. Unos minutos. A ver si alguien se arrepiente. Bien, continuamos entonces. Creo que la jornada de hoy día ha sido muy interesante. Veo que estamos, como decía Horacio, hubo una sinergia allí con respecto a la relevancia que tienen en el fondo, que le tienen las competencias que queremos formar en nuestros estudiantes. El incorporar el error como parte del aprendizaje, el valorar la individualidad, el valorar los intereses, las motivaciones, la emocionalidad, el contexto. Todo esto responde un poco también a lo que propone Paula y Jonathan de en el fondo educar para la sociedad o la ciudadanía que queremos ver. Así que eso a grandes rasgos decir de la jornada de hoy. También relevar lo que hablaban algunos de los grupos sobre la importancia que tiene el docente como un docente creativo, un docente que está constantemente investigando con respecto a nuevas formas de enseñar el contenido, también con respecto a nuevas
técnicas, a nuevas metodologías de enseñanza. En el fondo, la invitación a siempre irnos actualizando. Así que eso es por ahora. Nuestra próxima jornada es el 2 de junio, el próximo miércoles. El título es Bienestar de las y los docentes en pedagogía hospitalaria. Así que les vamos a estar enviando el enlace de inscripción y el afiche para que se inscriban. Y nada más que agradecer toda su participación el día de hoy. Fue un momento muy grato. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación.